Esto que voy a compartir es una experiencia que viví en el año 2007. En aquel entonces tenía 17 años y cada fin de semana solía pasar la noche en la casa de mi novio, junto a su hermana y a una de mis mejores amigas. En una ocasión estábamos en su habitación viendo la película El Exorcista de 1973 mientras esperábamos que mi novio regresara de su trabajo. Eran alrededor de las 12 de la noche y en la película jugaban con una ouija, al igual que en muchas otras películas que ya había visto. Como una adolescente curiosa, me intrigaba saber cómo era jugar y sentirme guiada por un espíritu en el tablero. Mi novio, cautivado por mi influencia, satisfacía todos mis deseos sin obsesión alguna. En un momento de insensatez, logré que me regalara la siniestra tabla de ouija en mi próximo cumpleaños, el cual sería en 3 días. Pasado ese tiempo, él me hizo entrega del inquietante tablero de la ouija, un objeto maldito que había sido legado por su tía abuela, quien era una oscura practicante de la brujería que renegaba de su propio legado, advirtiéndole que jamás quisiera volver a saber nada de ese tablero. La celebración de mi cumpleaños se llevó a cabo en mi propia casa. Comenzó a las 4 de la tarde, sumergiéndonos en una noche interminable de horror. Al vivir en una granja apartada en lo profundo del campo, no había restricciones para llevar a cabo festividades de esa naturaleza. Sin que mis padres sospecharan, mi novio me entregó el objeto maldito en la privacidad de mi cuarto. Una sonrisa macabra se dibujó en mi rostro, ansiosa por experimentar el juego prohibido de la ouija. En la habitación cerrada y sellada, nos encontrábamos mi novio, mis escasos amigos y yo, dispuestos a desafiar a las sombras. Invocamos permiso a las entidades siniestras y, según mis estimaciones, nos entregamos al juego macabro desde la 1 hasta las 3 de la madrugada, sumidos en la oscuridad más profunda. Transcurrió una semana y decidí devolver el tablero de la ouija, ya que su presencia solo me traía desdicha. Aunque en mi interior aún albergaba dudas, creía que todo era una farsa. Pero esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, unos escalofriantes pasos resonaron en la escalera. Pero no eran humanos, no pertenecían a mis padres ni a mis hermanos. Eran unos pasos pesados que crecían en intensidad a medida que se acercaban. Solitaria en la habitación, oculta bajo las sábanas y sumida en la oscuridad total, la desesperación se apoderó de mí. La puerta se abrió con una lentitud sobrenatural, sumiéndome en una oscuridad cada vez más asfixiante. Una presencia maligna se abalanzó sobre mi ser, envolviéndome en una niebla oscura. La opresión se apoderó de mí, provocándome náuseas y mareos hasta que finalmente caí en el suelo inconsciente. Al despertar me encontré frente a mi madre, luchando por devolverme a la realidad. Lo raro era que me encontraba en una camilla de un hospital. Entre sollozos, ella me comunicó una devastadora noticia. Mi novio había fallecido y 3 de mis 5 amigos de aquella noche habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Al escuchar tan desgarradora noticia, mis lágrimas se desbordaron sin control en la oscuridad. Desesperada, me dirigí a mi madre y le pregunté con angustia cuándo se llevaría a cabo el funeral. Con una expresión de preocupación, ella me respondió que fue hace un mes. Me quedé sin palabras, sin entender cómo había sido ajena a todo esto que había pasado. Incapaz de comprender lo sucedido desde aquella noche, le imploré que me dijera qué había ocurrido. Con un tono tembloroso, me informó que mi amado había sido hallado sin vida en medio de la calle. No hubo señales que indicaran qué había sucedido, y tras una autopsia, el médico dictaminó que había sido víctima de un paro cardíaco. En aquella noche infernal, mi madre se despertó sobresaltada por mis alaridos, pero mi voz resonaba de manera siniestra y perturbadora. Desesperada, fue hacia mi habitación y al abrir la puerta, quedó petrificada al presenciar una escena aterradora. Allí me encontraba sentada y en silencio, mirando hacia la puerta. Me encontraba con una sonrisa macabra en mis labios y emitiendo gritos que trascendían del miedo.
como si mi intención fuera despertar y atormentar a toda la familia. Mi madre, en un intento de controlar la situación, me ordenó enérgicamente que me callara y volviera a dormir, pues mi padre debía levantarse temprano. Pero al enfrentar su regaño, mi voz se transformó en un tono ronco y gutural, continuando con mis aullidos inhumanos. Desde entonces, cada noche despertaba en un estado de pesadilla, llenando la casa con mis gritos ensordecedores o recorriendo los pasillos con pasos violentos que provocaban el derrumbe de todo a mi paso. A veces me plantaba junto a la cama de mi madre observándola fijamente mientras dormía, siempre con una sonrisa desquiciada de oreja a oreja. Cuando escuché todas esas macabras cosas, mis lágrimas brotaron descontroladamente, y un temor paralizante se apoderó de mí. Con mucho miedo ante su posible reacción, me atreví a contarle a mi madre lo que había ocurrido en la noche de mi cumpleaños. Su reacción fue despiadada, regañándome de una manera que jamás había experimentado. Después de que su furia se calmara, me reveló algo aterrador. La noche anterior ella se había despertado y se había dado cuenta de que ya no estaba gritando ni estaba de pie junto a su cama. Llena de angustia, salió en busca mía solo para encontrarme en la sala, retorciéndome y casi levitando. En ese instante, un humo negro sumergió de mi ropa y caí al suelo contorsionándome. Mi madre, presa del pánico, me llevó de urgencias al hospital, donde finalmente recobré el conocimiento. Al mirar fijamente los ojos de mi madre, pronuncié con voz entrecortada que no recordaba más allá de la escena en mi habitación. Fue entonces cuando ella llegó a la aterradora conclusión de que un espíritu maligno se había apoderado de mí, enseñándome una lección macabra por haberme aventurado en terrenos prohibidos. Con la cabeza agachada y lágrimas en los ojos, le supliqué perdón, no solo a ella, sino también a todos aquellos que sufrieron debido a mi imprudencia. Esta es mi condena, una historia que pocos se atreven a creer, pero no necesito su creencia, pues mi familia y yo somos testigos de los horrores que vivimos en aquel fatídico mes. Ahora que han pasado muchos años y con un futuro incierto ante mí, me encuentro atrapada en una silla de ruedas, víctima de los retorcimientos humanos y marcada por manchas siniestras que cubren mi piel. Vivo sumida en un constante terror, temiendo el regreso de aquella entidad. En las noches más oscuras, ruego por su perdón, sabiendo que mi rebeldía adolescente ha desencadenado un castigo eterno.